Feliz sábado. Feliz sábado. Ahora sí, tenemos casa llena. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y gracias al Espíritu de Dios, porque inquieta corazones a buscar la bendita palabra de Dios. Así que estamos bien contentos, sumamente contentos por las visitas que han llegado y sobre todo los hermanitos que siempre dicen que sí al Señor. Así que, hermanos, en la mañana de hoy tenemos un tema sumamente importante y sobre todo muy interesante. Así que quiero hacer una pequeñita oración, porque necesitamos que el Espíritu de Dios y sus ángeles puedan impresionar nuestros corazones y puedan hacernos entender en el tiempo que vivimos. Son tiempos solemnes, pero no todo el mundo lo entiende igual. Así que necesitamos la comunión de Dios para que el Señor pueda permitirnos abrir su palabra y bendecirnos con ella. Así que inclinemos el rostro para hablar con nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en los cielos, no tenemos ninguna autoridad para abrir tu palabra, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos des esa autoridad, Padre Santo. Y que tu Santo Espíritu sea aquel, Señor, que me tome esta vasija vacía, Señor, y la llene con amor y con la verdad de tu palabra. Padre Celestial, que todo lo que salga de mis labios no sea proveniente de mi persona, sino que sea de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vemos el título. Y el título puede impresionar a muchas personas que no sabían que el enemigo de las almas tiene doctrinas que ha sacado de la Biblia. Doctrinas que ha tergiversado con las Escrituras y que ha hecho creer por las generaciones que son la verdad. Y hay una responsabilidad inicial en el pueblo de Dios y en sus siervos para decir estas grandes verdades que aún parecen ser que nadie las está escuchando. Y el mundo se ha sumido en unas ideas que solamente con la palabra de Dios podemos sacarlas de ellas. Así que vamos otra vez a la escritura para ver Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, así que en esta historia Jesús estaba hablando a unas personas que tenían unas ideas. Y por eso Jesús los reprende. Los reprende porque de la manera que los reprende es algo bien interesante, porque le dice, no tan solo erráis, sino que también le dice, ignorando las Escrituras. ¿Será que no podemos ignorar las Escrituras para que las Escrituras nos dejen saber lo que debemos creer? Por eso Jesús le estaba diciendo a ellos, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Así que Jesús estaba diciendo, ¿dónde estaba el poder de Dios? Definitivamente. Yo quiero leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos. Y esta cita está en la página 573. Y yo quiero decirle a algunos en las visitas que quizás no entienden muy bien, vamos a explicar muy bien, no se preocupen. Vamos a explicar muy bien lo que Jesús creía, lo que Jesús predicaba, lo que se dijo en el Viejo Testamento y por qué es importante. No se preocupe, lo vamos a decir. Aquí dice, ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras. Pero sabemos bien que en 1260 años Satanás le escondió las Escrituras al mundo para que el mundo no supiera
de la verdad del santuario, de la verdad de la ley de Dios y de la verdad de Jesús. Así que vemos ahora, dice, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es, ¿qué dice? Obligatoria. Pero ¿sabe algo? No se preocupe, esa no es una de las creencias que él está, de las doctrinas. Esa no es. Pero hay un ataque inicial desde el cielo y tenemos que mencionar, porque una tiene que ver con la ley de Dios. Y sigue diciendo que la ley de Dios no es obligatoria. Ahora yo pregunto, ¿ha escuchado mucha gente decir, yo miro la ley de Dios, pero no es obligatoria? No hay nada que yo deba hacer. Ya yo soy salvo. ¿Lo he escuchado antes? Entonces, ¿será que es peligroso pensar de esa manera? Dice aquí, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedios de ¿qué dice? Ay, de la iglesia para promover sus fines. Así que Satanás lee la Biblia. ¿Usted sabía eso? Entonces ahora, ¿cuánto nosotros necesitamos conocer las Escrituras y aquel Cristo que mencionó las Escrituras en toda su vida para determinar las creencias que debemos tener nosotros? ¿Cuánto más? Porque ya que Satanás usa las Escrituras, tenemos un grave peligro. Ahora bien, yo hice una asignación y busqué en el internet cuáles son las varias denominaciones que consideran los 10 mandamientos fundamentales para la fe. ¿Cuáles eran? Porque yo tengo que indagar lo que yo creo, ¿no? Yo tengo que buscar muchos más lugares, además de la palabra de Dios. Y aquí me dice, varias denominaciones cristianas consideran que la observancia de los 10 mandamientos es fundamental para su fe. Aunque pueden interpretarlos, y entienda bien lo que dice aquí, aunque pueden interpretarlos y aplicarlos de manera ¿cómo? Diferente. Entre estas iglesias se encuentra nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enfatiza la observancia ¿de qué? Del sábado, como el día de reposo, y diversas iglesias protestantes que basan sus enseñanzas ¿en qué? En la Biblia. O sea, ellos pueden mirar los 10 mandamientos, como dije antes, pero sus enseñanzas son de la Biblia. Pero ahora tengo un problema, porque acabo de leer que Satanás está metido en la iglesia y está usando la Biblia. Y ahora yo tengo que saber bien qué yo creo. Porque aún con la Biblia me pueden engañar. ¿Y cómo es eso? Sigue diciendo, el judaísmo también considera los 10 mandamientos como la base de su relación con Dios, pero con una interpretación prácticas distintas. Y sabemos cuáles son las prácticas distintivas. Ahora, aquí había una explicación un poquito más abierta de nuestra iglesia. Y dice, los adventistas consideran que los 10 mandamientos son una guía moral y espiritual para la vida. Y ponen un énfasis particular en la observancia del sábado como día de reposo, en observancia del cuarto mandamiento. Así que eso es una explicación bastante resumida, pero una explicación totalmente verdadera. Guardamos el sábado porque es uno de los mandamientos de Dios, pero nos ayuda a nosotros en nuestra vida cotidiana y sobre todo que estamos estudiando la escuela sabática, nos ayuda a ser libres. ¿Sí o no? Ahora, yo seguí haciendo la asignación y hay
interpretaciones diversas y quiero mencionarlas. La forma en que se interpretan y se aplican los 10 mandamientos puede variar entre las diferentes denominaciones cristianas. Algunas iglesias enfatizan la ley moral, mientras que otras se enfocan más en la gracia y ¿qué? Y el amor. Ahora bien, mirando estas cualidades, ¿la gracia y el amor de Dios pueden reemplazar los 10 mandamientos? No pueden reemplazar los 10 mandamientos. Aunque la gracia y el amor causan efecto en nuestra vida y son importantes, pero no pueden reemplazar la ley de Dios. Ahora, en el sábado, la observancia del sábado como día de reposo es un tema central en la Iglesia Adventista del séptimo día, pero no es común en otras denominaciones cristianas. Así que el internet mismo me lo está diciendo. No es muy común. Ahora, vamos a ver nosotros, mucho más adelante, por qué es que nosotros enfatizamos eso. ¿Por qué enfatizamos la ley de Dios? Algunas iglesias enfatizan la importancia de la ley de Dios, mientras que otras se enfocan más en la gracia, otra vez dice, y el perdón de Dios a través de Jesucristo. Volvemos otra vez. ¿Puedo encontrar en la Biblia el perdón de Dios? ¿Sí o no? Claro. Pero, ¿qué es lo que me dice a mí que Dios me perdona? ¿De qué me perdona Dios? Del pecado. Y vamos a estudiar un poquito Romanos capítulo 7. El mundo cristiano protestante lee este versículo. Usted va a ir a muchas iglesias y le van a leer este versículo. Y le van a decir, mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Usan ese versículo. Ahora ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia y bajo el Espíritu. ¿Pero a qué se refería Pablo? Porque me puedo leer un versículo, ¿verdad? Pero el resto del capítulo lo debo leer. Ok. Hay que buscar el contexto del texto. Ahora mire lo que dice. Y yo salté algunos versículos para darle el énfasis que requiere, porque entonces estamos toda la tarde. ¿Qué diremos pues? Dice el mismo Pablo. La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. Y tampoco conociera el sábado si la ley no lo dijera. Y tampoco supiera que soy un mentiroso si la ley no lo dijera. ¿Ahora entendemos el concepto? Entonces, sigue diciendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Así que, aquí está diciendo Pablo, ¿era mentiroso? Pues entonces aquí está diciendo que en un tiempo él violaba la ley. Pero conociendo la ley, dice, ahora vamos a leer, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo, ¿qué? Morí. Porque la paga del pecado es muerte. Pero al conocer el mandamiento, él sabía que espiritualmente estaba muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más, porque nos leyeron un versículo y nos dijeron que íbamos a estar por el Espíritu y la gracia. Aquí dice, Romanos 7, capítulo 12, 21, 22 y 25. De manera que la ley a la verdad es como santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que él entendía la justicia divina, él entendía la justicia de Cristo. Yo veo la ley, no soy salvo por la ley, ¿verdad que no? No. Pero miro la ley y sé a qué camino debo caminar, dónde debo ir. Porque Satanás me está diciendo, no te preocupes por la ley, estamos bajo la gracia. No te preocupes por eso, es bajo el Espíritu. Y si el Espíritu se manifiesta en esta iglesia, quiere decir que el Espíritu de Dios está aquí. Si no se manifiesta, no está. Eso es otro tema. Así que, sigue diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que siempre puso en diferencia que espiritualmente debemos servir a Cristo, porque la justicia de Cristo nos da el poder. Por eso Cristo dijo en Mateo, erráis, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Pablo entendía eso. Pablo entendía que las Escrituras estaba el poder de Dios. Y que sobre todas las cosas, al nosotros mirar la ley y ver que en la carne no puedo cumplir con esa ley, pero sí tengo a Jesucristo que me da el poder a mí de guardar los 10 mandamientos, entonces he tenido la justicia de Cristo en mi vida. Ahora entendí. Y créame, hermanos, mi vida va a cambiar. Conflicto de los siglos. Página 573, seguimos en esa página. Dice, las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente señaladas en las Santas Escrituras. Y al combatirlas, han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado el vuelo, las semillas, ¿de qué dicen? Del escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Es que empiezo yo a aceptar todo lo que me digan porque sale de la Biblia. Todos los pensamientos que salen de la mente referente a poder descifrar el texto, yo creo eso, porque el pastor lo dijo. Yo creo eso porque el anciano lo dijo. Hemos visto mucho eso. Ahora bien, dice, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños ¿de qué? Miren, antes de terminar leyendo, hermanos queridos, hay algo que la gente ha pasado por alto toda su vida. Y nosotros como hijos de Dios que entendemos la palabra de Dios y entendemos las creencias que Cristo tenía y las doctrinas que enseñaba con las historias y a cada lugar que iba enseñaba una doctrina. ¿Sabe qué, hermano? Las hemos pasado por alto por el respeto que yo le tengo a la gente. Y no es que no debemos tener respeto a la gente, no es que no debemos amar a la gente. Pero la palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y vida. Y por eso, cuando alguien me dice algo que no está acorde con las Escrituras, mi deber es aconsejar a la persona, mira, la palabra de Dios dice esto. Y Jesús dijo esto. De esa misma historia. Por eso es que no creemos esto. Porque Jesús mismo lo creía. Yo creo lo que Jesús creía. No creo fuera de eso. Ese debe ser mi norte. Y por eso dice, la doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar ¿de qué? De la Biblia. Hablamos un poco del purgatorio. Y no quiero buscar toda la definición, ¿verdad?, de la teología. Pero el purgatorio es una de aquellas cosas de las cuales Satanás le ha dicho al hombre
que no se preocupe si él sigue pecando y violando los 10 mandamientos. Hay un lugar que se llama el purgatorio. Yo te voy a dejar en ese lugar para que entonces tú empieces si lo hiciste mal, empieces a hacerlo mejor. Y después que lo hagas mejor, entonces de ahí, mira, vas a ascender al cielo. ¿Eso es bíblico? No. Pero lo he creído. Ahora le dicen el limbo, ahora le dicen el karma, a muchas otras cosas espirituales. Todas palabras modernas, pero te llevan a un mismo lugar. Ahora vamos a las dos doctrinas que unirán el espiritismo, los protestantes y los católicos a todo el mundo. Estas dos doctrinas los van a unir. Dos doctrinas, sencillo. No necesitamos la profesión de fe de 27 doctrinas que tenemos. Solamente dos. Tenemos que prepararnos en estos días, porque aunque tenemos que obedecer todas las creencias fundamentales de la fe, aunque tenemos que practicarlas, en estas dos Satanás sabe que hay un trabajito que hacer. Conflicto de los siglos, página 574. Mire lo que dice aquí. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, ese es uno, y el de la santidad, ¿de qué? Del domingo. Uno tiene que ver con la ley de Dios y el otro abiertamente nos separa de ser espiritistas. Dice aquí, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través del doble abismo ¿de qué? Al espiritismo. Y al poder ¿qué? Romano. Y bajo la influencia de una triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Acaso hoy se están pisoteando los derechos de conciencia? Todavía falta un poquito más, hermanos. ¿Y sabe algo? El problema aquí está, que aunque yo conozco muchas de las escrituras, yo puedo ir a donde un hermanito cristiano de otra denominación y me puede hacer pedazos con su Biblia. Ahí está el problema. Me puede coger con su Biblia y me puede desmontar mi fe completamente. Ahí está el problema. Entonces, Satanás ha enseñado a muchos a defender errores. Y eso es lo que queremos, salir de eso. Ahora, yo hice la asignación otra vez. Y busqué iglesias que creen en el cielo después de ¿qué? De la muerte. ¿O qué religiones creen en la vida después de la muerte? Muy bien. Y ahí nos dice, el catolicismo, la Iglesia Católica enseña que el alma de los justos que mueren en gracia de Dios va directamente al cielo después de la muerte. O en otros casos, al purgatorio, ¿verdad? Que hablamos después. El cristianismo ortodoxo dice, comparten la creencia en el cielo como destino final para los creyentes. El protestantismo, y habla de algunas denominaciones aquí, denominaciones como bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales y otras, generalmente creen que la salvación a través de Jesucristo lleva a la vida eterna en el cielo. Otras ramas, iglesias anglicanas, luteranas y otras históricas, también comparten esta creencia central. Y yo busco un poquito más y explica cómo ellos creen que después que usted muere, ¿para dónde usted va? Para el cielo. Entonces nadie se toma el tiempo de mirar en la escritura y decir, ¿será verdad? Y cuando alguien va donde nosotros, es que fulano está en el cielo. Y usted dice, amén. ¡Qué peligro, hermanos! ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Sí, es verdad, a veces decimos. Entonces, sigue diciendo aquí, los textos sagrados del cristianismo, en el judaísmo y el islam, las tres religiones más grandes del mundo, hablan de una vida después de la muerte, por lo que para los seguidores de estas religiones Dios ha prometido
una vida después de la muerte. Y aunque muchas de esas palabras, sí, Dios ha prometido una vida eterna después de la muerte, pero no es que la persona muere y simplemente ya, va al cielo o dicen al infierno o al purgatorio. Ahora bien, hay otras religiones que creen lo mismo. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué religiones creen en la vida después de la muerte? Múltiples tradiciones y corrientes pensamientos están interesadas en esta cuestión, como el chamanismo. ¿Usted sabe qué es eso? No. Lamaísmo, espiritismo, teosofía y antroposofía. ¿Usted sabe qué son esas religiones y culturas? En Puerto Rico hay muchos que creen en el chamismo. No sé si usted lo ha escuchado antes, pero mucha de la música africana tiene raíces en esta religión. Así que el espiritismo, esto es espiritismo con diferentes nombres. Así que el espiritismo cree lo mismo. Usted muere y usted va a un lugar, si es bueno, y si es malo va a otro. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios me diga a mí que yo debo creer igual que aquellos que creen espiritismo? ¿Cómo? Otras religiones que creen en la reencarnación. ¿Usted sabe lo que es la reencarnación? Que usted reencarna de un cuerpo a otro, o de un cuerpo a un animal, o un cuerpo a una flor o a otra cosa. Aquí está la lista de esas religiones, y entre ellas el primero, los más reconocidos, el hinduismo, el budismo, que son los más reconocidos de ellos. Ahora bien, hoy en día hay personas que no son de esas religiones, pero creen eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Vamos a hablar un poco de la doctrina de espiritismo para que ustedes puedan atar cabos de lo que quiero decir. El espiritismo como doctrina se basa en la ciencia de que el espíritu es inmortal y que tras la muerte física continúa su existencia en el mundo espiritual, pudiendo interactuar con los vivos a través de los medium u otros medios. Las sesiones espiritistas son reuniones donde se busca establecer un contacto contra estos espíritus. Si el espiritismo postula que el espíritu puede separarse temporalmente del cuerpo físico, especialmente durante el sueño o estados alterados de conciencia, y que puede comunicarse con otros espíritus, ya sean descarnados, muertos o encarnados, vivos. Muy bien. Entonces, ¿se parece a lo mismo o no se parece a lo mismo? Hay una vida espiritual cuando usted muere. Yo creo que es una de las preguntas más importantes que el hombre ha hecho en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere saber. ¿Qué hay que hacer para uno seguir? Entonces vienen estas explicaciones y te dicen, te dan una respuesta. Y viene la iglesia y te dice, cuando usted muera, usted va derechito para el cielo. Y si se pierde, va derechito para el infierno, pero allí va a estar vivo y va a estar sufriendo por la eternidad. Muy bien. Vamos a ver qué sigue diciendo Conflicto de los Siglos. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder ¿para qué? Engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. ¿Usted entendió eso? De acuerdo con el pensar moderno, Satanás se convirtió, es cristiano. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación ¿de qué?
es diferente lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 22, 29. Se tomará como si fuera poder divino. Eso fue exactamente lo que dijo Jesús. Erráis las escrituras y negamos el poder de Dios. Vamos a mirar un poco de los pasajes bíblicos que nos mencionan lo que debemos creer de la muerte. Si hoy usted no entendía qué pasa con la persona cuando fallece, mire, aquí dice la Biblia. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que estará de parte de sus hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que eso nos deja ver que va a venir ¿quién? Miguel, Cristo, va a venir a la tierra a buscar un pueblo, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Muy bien, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Entonces, ¿qué sucede aquí con este versículo? El versículo me está diciendo a mí que aquellos que duermen en el polvo se van a levantar solamente cuando Cristo venga y estén escritos en el libro. Esta es la definición clara. Entonces, si una persona muere y va al cielo, entonces la escritura, hay un problema. Hay un problema serio. Porque si la persona sube en espíritu y el cuerpo queda aquí, entonces ¿para qué viene Jesús? ¿Cuál es el punto de la segunda venida de Cristo? Que lo anunció Daniel, y no tan solo Daniel, también Juan, en Revelaciones. Mire lo que sigue diciendo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26, 19, para afirmar lo que debemos creer. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Acaso no está diciendo lo mismo? Otro más. Job, capítulo 14, versículo 10 al 12 dice, pero el hombre que muere, o el hombre muere, yace ¿qué? Inerte. ¿Qué es inerte? Ahí. De ahí nada más. El hombre expira. ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca. Así el hombre yace y no se levanta. ¿Qué dice? No se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su ¿qué? Su sueño. ¿Usted sabe cuándo los cielos van a dejar de existir? Cuando Cristo en su segunda venida va a enrollar los cielos. Ya no van a existir los cielos. Se va a abrir el espacio y la nube que viene con Cristo y sus ángeles. ¿Será que Jesús creía eso? ¿Será que Jesús creía eso? Vamos a ver. Mateo capítulo 9. Y salté algunos versículos, 9, 18, 23, 24 y 25, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso se lo dijeron a Jesús. Uno de los principales del templo fue a donde Jesús y le dijo, mira, mi hija se ha muerto, ven, ponle la mano, porque él conocía que Jesús hacía milagros y resucitaba muertos. Ven, ponle la mano que mi hija ha muerto. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta. ¿Qué dijo Jesús? La niña no está muerta, sino que duerme. Lo que dice el Viejo Testamento era lo mismo, ¿verdad que sí? Muy bien. Duerme. Y se burlaban ¿de quién? ¿De quién se estaban burlando?
de Jesús. Mira la niña está muerta, si no tiene símbolos de vida, no tiene nada, no se levanta. ¿Qué era lo que estaba estableciendo Jesús allí? El estado de los muertos. La verdadera creencia de lo que pasa cuando alguien muere. Jesús lo estaba enseñando. Ahora bien, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y ella qué hizo? ¡Wow! Si usted lee la historia de Lázaro, es la misma. Lázaro, le dijo Jesús a los discípulos, Lázaro duerme. Y ellos, Señor, Lázaro ha muerto. Volvió Jesús y le dijo, no, Lázaro duerme. Primera de Corintios 15:20. Vamos a ver si los discípulos también creían lo mismo. Y si los gentiles debemos creer lo mismo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los ¿qué? De los que durmieron. Y Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán del sueño. Se levantarán del sueño para recibir a Jesús en el aire, dice el versículo. Conflicto de los siglos. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puede rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado ¿qué? La persecución. ¿Por qué es que nos van a perseguir? Porque creemos lo que dice la Biblia en cuanto a la ley de Dios. Porque habían dos creencias. Y yo creo que del sábado no tengo que hablar mucho. Todos sabemos. Pero esta en particular, se han levantado creencias últimamente. Y se acuerdan que hablamos hace unos sábados atrás de que teníamos que mantener los hitos. ¿Cuál era uno de los hitos? ¿Se acuerdan? El estado de los muertos. Era uno de los hitos. Y era uno de los hitos que tenemos que defender para el tiempo final. ¿Usted sabe por qué? Porque si ahora usted compara, y esto le va a resonar a algunos, si usted compara la creencia que han sacado nuevamente de decir que del Padre, de la esencia del Padre salió Cristo en un momento en la eternidad y que de Cristo salió el Espíritu Santo a dar vida, salió otro cuerpo del cuerpo de Cristo. Si usted mete esa creencia en el estado de los muertos, usted sabe que no es bíblica. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen por la eternidad, desde la infinidad de la eternidad. Eso no tiene tiempo. Ellos existen desde siempre. Decir que uno salió de otro, eso es espiritismo. Y no muchos lo creen así. Pero tiene que meter esas creencias en los hitos para darse cuenta si es bíblico o no es bíblico. Ahora bien, de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Ahora bien, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dijo Elías de esta manera. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle.
Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Sabe qué? Se está determinando lo que realmente yo creo en cada cosa que a veces acepto o a veces respeto. ¿Usted sabe qué? Su salvación está en juego. ¿Sabe por qué su salvación está en juego, hermano querido? Porque cuando usted deja a una persona con una duda, la sangre de ese hermanito va a caer sobre usted, porque usted tenía la responsabilidad. No nos vemos responsables, creemos que vinimos a hacer nada. Hermanos, vinimos aquí a levantar el estandarte. Vinimos aquí a decir qué es verdadero de lo falso. Vinimos aquí a predicar los mensajes de los tres ángeles. En el mensaje de los tres ángeles está el sábado. Está adorar a Dios. ¿Y sabe qué? Y si está la segunda venida de Cristo, entonces está el estado de los muertos. Porque ¿sabe qué? Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo está ahí. Mateo capítulo 6, versículo 24. No dijo diferente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hablando de otro Dios o de otra esclavitud, como dijimos en la escuela sabática. Conflicto de los siglos. Y aquí vamos terminando. Dice, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo rebustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del ¿qué dice? Del espiritismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera. Mira, y esto no solamente los papistas hoy en día, son los protestantes. ¿De dónde viene eso? De allá, de Roma. Serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes, los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad, sigue el poder de ella y verán esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Hermanos queridos, Cristo es la verdad. Cristo te ama y porque te ama, le dijo a aquellos, erráis. Yo prefiero que Jesús me diga a mí, Ronnie, estás cerrando, estás mal porque estoy a tiempo. Pero cuando se acabe el tiempo, no hay más oportunidad. Cuando se acabe la gracia, que la gracia no tiene fecha, ¿verdad que no? No hay una fecha para saber cuándo se va a acabar la gracia. Sí sabemos el evento que nos va a decir. Pero hermanos, pensemos bien. Si esperamos el evento para hablar, la mayoría que vio la pandemia, ¿qué hicieron? Se escondió. Nos escondimos. Mira, a mí yo me maravillaba. Cuando salía a la calle no había ni un solo vehículo. Yo me maravillaba. Yo dije, ¿qué es esto? Y los domingos, muy pronto, no va a ser diferente. Así que podemos entender algo. Y si nos llevamos algo, aunque fuere pequeño hoy, es entender lo que creo del estado de los muertos, del sábado, de la ley de Dios, de la libertad, es de vital importancia en mi vida.
no tan solo para mi persona, sino para todos los que me rodean. Yo debo decir, como cuando mi abuela falleció hace unos meses atrás. ¿Usted se cree que yo decía, ella está en el cielo? No, ella descansa. Porque ¿sabe qué? Yo le hice profesión de fe. Abuela, yo sé que tú nunca fuiste adventista. Pero ¿sabes qué? Cristo quiere salvarte. Es el único que puede salvar. ¿Quisieras tú la salvación en Cristo? ¿Qué dijo? Sí lo quiero. Sí lo quiero. Aquí Cristo no está buscando a que todos se metan en la iglesia adventista. Aquí Cristo está buscando que los que están en la iglesia adventista se vayan afuera a decirle la verdad. Eso es lo que está esperando de nosotros. Porque nos espantamos cuando vemos la música que no proviene de Dios. Y decimos, ¡wow! Apostasía. Nos espantamos cuando vemos cosas que no son de sábado haciéndose en sábado en la iglesia. Nos espantamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a levantarnos del asiento y decir, eso no es verdad? O al menos ir a la parte de atrás al predicador y decirle, perdone, pero nosotros no creemos eso. ¿Cuántos? ¿Cuántos como Elías hay ahora mismo en las iglesias diciendo, yo estoy ahí porque yo voy a reformar mi iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos años han pasado y la iglesia no está reformada? El que reforma no soy yo, el que reforma es el Espíritu de Dios. Cuando usted se pone en marcha a la obediencia y al arrepentimiento, Dios trabaja con los corazones humildes. Mientras usted diga que usted es un Moisés en su iglesia, Dios no lo puede usar. Pero si usted dice, Señor, yo no tengo nada y yo no puedo hacer nada, Dios le dice, ahora sí te puedo usar. Ahora sí voy a reformar tu vida. Y tu vida va a reformar la vida de otros. Porque esto es por testimonio. Y si yo no lo vivo primero, yo estaría hablando palabras vacías. Dios reforma. Dios restaura. ¿Y sabe qué, hermanos queridos? A veces creemos que lo hemos escuchado todo. Pero hay cosas bien pequeñas y sencillas que nos conmueven el corazón. Dios está mucho más ansioso que nosotros de que podamos convertirnos realmente. De que podamos levantarnos y despertar del sueño que estamos. Dios quiere eso. Y yo le aseguro a usted, 1888, y todo el mundo hace clic. Ya yo entiendo lo que quiere decir. 1888. Cuanto más cerca estaban de las verdades distintivas del adventismo, cuanto más cerca los pioneros estaban, en los 1800 se rechazó el Espíritu Santo y la justicia de Cristo. Cuanto más cerca. Ahora les digo yo, hermanitos queridos, ¿qué puede pasar con nosotros si en vez de mirar hacia el frente, yo miro hacia mí? Y digo, yo voy a poner la parte mía. Mi esposa va a poner la parte de ella. Tita, que ha puesto su vida y sigue en pie por la gracia de Dios, porque es un milagro de vida. Dice, si la iglesia cierra, yo sigo prestando mi casa, ¿sí o no? Eso es tener a Dios en el corazón. A mí no me importa nada de lo que está pasando en el mundo, porque yo conozco lo que dice la Escritura y yo sé que mi libertad está cerca. Ahora mi responsabilidad es decirle a los demás lo propio. Cristo viene. Prepara tu corazón.
Experimenta el mundo, no hay ningún problema. Te vas a dar cuenta que no hay nada, porque este que está aquí lo experimentó muchas veces. Y el Señor me sacó y ahora yo miro el mundo, hermanos queridos, y es vacío y no hay absolutamente nada en él. Hoy en día, la tasa de depresión y de problemas mentales está tan alta, mucho más alta que los ataques al corazón. Mucho más alta. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque la generación Z se está dando cuenta que no hay salida, que este mundo no tiene nada que ofrecer, todo se está destruyendo. No tiene nada que los pueda hacer. Y todos empiezan a coger para el concierto de Bad Bunny. ¿Ah? Yo quiero decir, hermanos, esto que Dios nos ha dado no tan solo es una carrera, es una batalla. Es una batalla. Y las batallas, cuando usted es un soldado, no sé si usted sabe lo que es ser un soldado, pero cuando usted es un soldado, los soldados no tienen miedo. Los soldados se arman y se paran al frente. Y con orgullo pelean. Estamos en una guerra, ahora mismo espiritual. En una guerra, mira, tan peligrosa, que por eso es que no se ve. ¿Por qué? Por lo peligrosa que es. No se puede discernir en la guerra que estamos. Yo puedo decirle a la gente, mira, yo soy adventista y así. Entonces yo digo, ¿por qué me hacen así? ¿Por qué? Porque tenemos que demostrarle por qué es que somos adventistas del séptimo día. Que Dios nos ayude en esta hora a poder ser lo que debemos ser en este tiempo final. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú nos has dado en tu palabra todas las cosas que necesitamos para defender esta bendita verdad. Nos has dado, Señor, historias, nos has dado la vida de Cristo, que con sus propias palabras mencionó todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas que debemos tomar como la verdad y debemos decir a otros antes que sea demasiado tarde. La gente ha cultivado falsas esperanzas en no prepararse para la segunda venida de tu Hijo. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder abrir la boca como nunca antes, a poder levantar este estandarte que tú nos has dado y a poder predicar el mensaje de esperanza de los tres ángeles. Muchos no ven la esperanza en el libro de Apocalipsis, Señor, pero el amor de tu Hijo amado está en Apocalipsis. Así que, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser valientes y a decir la verdad, así me pueda costar la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por guiarnos. Permite que podamos entender bien estos temas y que podamos, Padre Celestial, mirar hacia arriba, porque muy pronto tu Hijo ha de venir a buscar un pueblo. Que podamos ser escritos en este libro bendito de la vida y que podamos, Señor, mirar hacia arriba y mirar a nuestro Salvador, que va a estar en la nube, y que podamos decir que le hemos esperado y este que está en la nube nos va a salvar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Sigue guiando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.